fue un fin de semana intenso, como ustedes lo saben, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Hubo momentos críticos en Michoacán ante esta situación, en el sepelio de Manso, asesinados a balazo la noche del sábado en la plaza central de Uruapan, municipio que gobernaba el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Fue recibido tras ese asesinato con consignas de fuera. Esto es parte de lo que se vivió ahí. Las exigencias de los manifestantes fueron garantías de seguridad para la población, justicia por el crimen y la renuncia del gobernador. De lo que ahí se vivió, cabe señalar que pues esta exigencia se ha crecido en diversas zonas del país, justamente la exigencia de justicia. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, emitió su pésame y la exigencia también de que se haga una investigación de fondo tras el asesinato del alcalde de Uruapan. Defendió su estrategia de seguridad y dijo que la guerra contra el narco de Felipe Calderón ha llevado a la violencia a Michoacán. Hay quien pide, como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funciona, es más, fue lo que llevó a esta situación. Comprometió investigación de fondo en este caso, y también el gobierno federal reiteró que sí traía seguridad. Federal traía 14 elementos federales y algunos municipales apoyándolo, y esto fue parte también de lo que dijo su esposa en medio de los funerales, hoy viuda. El día de hoy no mataron al presidente de Uruguay, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Y hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida, porque sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos. Fue parte de lo que dijo Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Manifestantes destruyeron este fin de semana también las puertas de Palacio de Gobierno en Michoacán. Y entre otros hechos, pues ha llamado la atención también que hay, se ha dicho, lamentablemente también, otro presidente municipal desaparecido, el alcalde de Sinapecuaro, Michoacán. Hasta este momento se reporta desaparecido Alejandro Correa, también allá en aquel estado, Javier. Hay otro exalcalde también desaparecido en ese estado. ¿Adicional? Así es, de este mismo estado de la República. Bueno, el querer atribuirle al pasado lo que está sucediendo es tratar de minimizar o quitarte responsabilidad. Estamos viviendo una situación muy complicada en todo el país. En muchos estados de la República estamos viendo verdaderos actos de violencia, y en varios los ataques directamente contra las autoridades o exautoridades municipales. Este alcalde de Uruapan ya había hecho señalamientos bastante fuertes al sistema de seguridad pública. Había dicho que la Guardia Nacional se había retirado de su municipio y hacía cuestionamientos al gobierno federal, pero también al gobernador del estado, donde pues lo acusaba de haberlo dejado solo, y él, bueno, pues con la corporación policíaca que tenía municipal, enfrentó a varios grupos delictivos, hasta donde se sabe, haciendo fuertes decomisos. Se conocía que tenía ya amenazas de muerte hace mucho tiempo, y por lo tanto, pues lo que se dice, aunque traía escoltas, 14 elementos federales. Se supone que eran 14 elementos élite, y además la Guardia Municipal, pues no entendemos qué sucedió aquí. Hoy habla de que fue un acto lo matan en un acto político que se vuelve vulnerable. Y es cierto, cuando andas en un evento y normalmente a los gobernantes en turno no les gusta que estén los escoltas tan cerca.
porque esto rompe la cercanía con la sociedad. Si tú ves los escoltas, te alejas. Hay mucha gente que quiere platicar, saludar al presidente municipal, al gobernador, al diputado, al senador y más a un presidente o presidenta de la República. Bueno, hoy el gran reto es investigar quién está atrás de este homicidio, porque hoy la sociedad ya hizo una condena y ya le atribuyó al gobernador de esa entidad de Michoacán. Vemos cómo es expulsado de este acto funerario, y también cómo lo acusan de ser presuntamente de estar involucrado en el homicidio del alcalde. Bueno, es una situación bastante fuerte que sí golpeó mucho a todo el sistema político y al sistema administrativo y policíaco de este país, donde, bueno, pues que dicen que van por un buen camino a pesar de todos los hechos de violencia. Pero lo que más llama la atención es que este asunto no es menor, del asesinato de un alcalde en un evento público, acayó otro hecho bastante cruel, donde mueren 28 personas en Hermosillo, como que pasó para un segundo término. Es una situación también, y en un estado donde quedó marcado con el ABC. Sí, por la guardería. Es realmente una tragedia. Demasiado. Milton. Bueno, más para entender un poco el contexto del alcalde y de Uruapan, ¿no? Uruapan es la capital aguacatera de México, ¿no? Entonces es una entidad, es un municipio en donde pues obviamente su principal fuente es el aguacate y obviamente el comercio. En el 24, cuando fue la elección, hubo 144,000 votos ahí en Uruapan, de los cuales 95,000 fueron para Carlos Manzo. Carlos Manzo iba como candidato independiente. Él venía de ser diputado federal de Morena. No lo dejan ser candidato a alcalde. Ponen otro candidato. Él se va por independiente y gana. O sea, de 144,000 votos, 95,000 fueron para él. Fue tremenda la votación. Fue tremenda la votación. 20,000 para Morena y de ahí 4,000 para el PAN, 2,000 para el PRI. Así se fue diluyendo. Pero Morena le ganó más de 4-1 él a Morena en Uruapan. Entonces, con esta legitimación, obviamente, todo el tema que estaba pasando en Uruapan obviamente del cobro de piso, las cuestiones a los aguacateros, y empezaba a formarse una, por lo que yo he visto en fotos, como una unión o un grupo entre los limoneros y los aguacateros. Ya estaba el joven abogado que era defensor de los limoneros, que fue asesinado junto con él. Traían como había acercamientos, ¿no? en ese tipo de situaciones. Entonces se empezaba a armar estas voces a decir, hey, está pasando esto. Entonces él hace ciertos señalamientos muy fuertes y empieza a decir todo lo que está pasando ahí en Michoacán. Entonces, cuando pasa esto, pues todo el mundo se dice, pues, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿por qué lo permite? Entonces sale el gobierno federal a decir, es que traía escoltas. Y luego dicen, pero la escolta más encargada era lo de los municipales. Los otros eran como que un anillo un poco más alejado. Periférico, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces, pasa esto donde a un alcalde que se vuelve contestatario, que está develando una realidad tan potente en Michoacán, donde una de sus grandes entradas de dinero es obviamente los aguacates y los limones, y vean cómo las fuerzas criminales se apropian de esa parte del proceso capitalista. Y se atreven a hacer algo como esto. Claro. En medio de un evento público y con 14 federales resguardándolo, según han dicho las autoridades. Francisco. Sí, el secretario de la Defensa salió hoy esta mañanera y dijo que eran 14, pero que le daban nada más protección periférica, y que el alcalde Manzo había decidido que fueran municipales escogidos por él, quienes fueran los más cercanos, pero yo no entiendo lo de periférico, entonces no sé a qué distancia andaban los 14 guardias nacionales. Lo cierto es que esta mañanera la presidenta sale con un lenguaje corporal
de molestia, pues por todas las críticas que hay en general. Ella dice que en medio de pues, la indignación del pueblo michoacano, la derecha, el prianismo, y luego, más adelantito, García Luna, y luego Felipe Calderón, y luego Peña Nieto, dejaron ardiendo Michoacán, pero que el presidente López Obrador y ellos ahorita pues están haciendo mejor trabajo. Pero me recordó mucho, claro que es un tema muy diametralmente opuesto, cuando sorprenden lo de la Casa Blanca en la época de Peña Nieto, y él manda a su entonces esposa a que dé la cara, pero salimos regañados los mexicanos, salió a regañarnos. Hoy en la mañana el lenguaje corporal de la presidenta era de molestia, es decir, que te maten y que te quedes callado, que te maten y que no protestes, pero eso sí, a repartir culpas, y hasta el tío Richie salió raspado ahí, ¿no? Entonces, ¿le tocó también? Sí, a la crítica general, pues ya sabemos, frases muy acuñadas en los últimos 7 años, salieron como sopilotes, y etcétera, etcétera. Creo que poco le ayuda a la presidenta a salir en ese tono, con ese rostro tan duro, cuando algo lo tiene muy molesto. Es decir, es muy transparente en ese aspecto, y hay que recordar cuando el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, le da instrucciones en vivo a sus policías municipales que en las confrontaciones con la delincuencia organizada tiren a matar. Entonces la presidenta dijo que ella no estaba de acuerdo en eso, que era violar los derechos humanos, etcétera. Entonces Carlos Manzo le contesta: señora presidenta, si usted piensa que sin confrontar, sin enfrentarlos, puede venir usted a regresarle la paz a Uruapan, venga, hágalo y yo se lo voy a reconocer. Renuncio. Y renuncio, le dijo, ¿no? Entonces creo que subestimaron, o sea, sabían el alto riesgo que corría el alcalde. Él mismo lo sabía también, yo creo que su familia, pero subestimaron cuál iba a ser la repercusión. Ahora, que se perfilaba a aspirar a ser futuro candidato gobernador de Michoacán, eso era cierto, ¿no? Entonces, no sabemos en medio de todo esto si lo mataron por aquello de no te entumas y que llegara a gobernar Michoacán. Pues sí, lo cierto, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, como dice la presidenta Sheinbaum, y reconocido por el propio secretario de la Defensa, era un hombre que diariamente recorría el territorio, tenía contacto en el campo, en los ejidos, en todos lados, y tenía mucha base social, y eso ya se está demostrando. Pero de eso a que no sé si el deseo en Palacio Nacional era que únicamente dar la condolencia más la firma del CONAGO y ya, que el tema cambie. El país está en encono, ¿no? En ese tema de seguridad. Sí, efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque pues se le reconoce a este sexenio federal que en un año ha hecho más que en los 6 años del anterior, aunque la presidenta no lo diga, pero pues no se atreve a criticar a Andrés Manuel. Efectivamente, ¿no? Entonces creo que subestimaron el riesgo que corría Manzo y el efecto que iba a tener mediáticamente, no únicamente en Michoacán, sino a nivel nacional. Ahora, se quejan de las críticas, pero siempre cuando ellos eran oposición, ante cualquier evento, yo me acuerdo que López Obrador pronunciaba en Twitter que renuncie Peña Nieto, hombre, y esto, o sea, es lo mismo nada más que al revés, o como dicen en las hornillas, no les gusta comer gordas ahora de las que tanto guisaron, y ante una tragedia de este tipo, creo que el control de daños que sale a hacer la presidenta, con lo mismo, Felipe Calderón, Genaro García Luna, el prianismo, el tío Richie, los comentócratas, el prianismo, etcétera, etcétera, yo creo que a lo mejor ese control de daño le puede servir en otros eventos, pero ante una desgracia de este tipo y una falla en la estrategia de custodiar periférica o no periféricamente a alguien que corría alto riesgo, yo creo que fue totalmente negativo. Sí, yo creo que hasta anoche era aceptable, Francisco, el tuit, el tema de CONAGO, el tono en que la reunión de la mesa de seguridad emergente, que me parece que era necesaria,
pero ya politizarlo el día de hoy, pues quizá era innecesario, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Javier, conclusiones. Sí, el problema es que esto puede elevar la irritación de una población que ya está cansada, ¿no? Que ya está harta y también pues con miedo y sobra de lo que está sucediendo en aquella entidad y la violencia que frente a miles de personas con toda impunidad llegan personas que dicen que eran pistoleros suicidas porque pues sabían que podían perder la vida. Pues no vas a arreglar esto. Yo creo que aquí la autoridad lo que debe haber hecho es garantizar de que se va a esclarecer el asunto de quién está atrás del asesinato de este alcalde, quien pues ya había hecho denuncias muy fuertes en cuanto al sistema de seguridad implementado por el gobierno federal, y el gobierno del estado lo cuestionaba, ponía en duda de que en verdad estuvieran contribuyendo. Por eso es que le había dado instrucciones a sus cuerpos de seguridad de hacer confrontaciones, y tuvieron fuertes confrontaciones y aseguramientos. Entonces no se sabe hoy si este asunto tenga que ver con la delincuencia organizada o sea de una vida política, pero hoy lo que estamos viendo es que ya una sociedad se levantó. Yo creo que hacía mucho que no veíamos que corrieran a una autoridad, a un político, a un gobernador, pues y lo que le gritaron asesino, así, o sea, ya lo están acusando al gobernador de ser parte de esta trama. Entonces yo creo que ahí sí la autoridad tendrá que esclarecer muy bien, porque si no pierdes el control político y esto pudiera desencadenar otros problemas de tipo social que yo creo que no se desean en medio de todo un problema grave de violencia que se vive en varios estados de la República. Así es. Milton, ¿conclusiones? En el tema de homicidios, de homicidios, en la estadística, según INEGI, un comparativo, voy a hacer 4 años, 2010, 2015, 2020, 2024, ¿no? 2010, Michoacán tuvo 723 homicidios. Sinaloa tuvo 2.423. Recordemos, fue la parte de la guerra, todo lo que estaba pasando aquí en Sinaloa. Luego nos vamos al 2015, sube Michoacán de 723 a 874. Sinaloa, de 2.423 del 2010, baja a 1.098. O sea, 1.400, 1.300 menos. Luego, al 2020, nos vamos a Michoacán, de 874 pasa a 2.400. Y Sinaloa baja a 866. Y ya 2024, Michoacán 1.632 y Sinaloa 1.032. O sea, más o menos es un comparativo de las cifras. Pero sí, Michoacán, lo que fueron los años 19, 20, 21 y 22, sí estuvo arriba de 2.300. Ya 23 empezó a bajar gradualmente y ahorita 24 pues descendió un poco. Pero sí, efectivamente, sí está haciendo algo la presidenta, pero no es lo que se está esperando y la indignación sigue brotando. O sea, ahorita es Uruapan, una zona aguacatera, es el segundo municipio de Michoacán en cuanto a población, pero también el ingreso por esto, y aparte el tema del comercio aguacatero, hay un día en específico donde Estados Unidos no lo perdona, pues, o sea, es el día del aguacate, el día del Super Bowl, pues ahí se paraliza todo y ahí las autoridades americanas hacen todo lo posible porque el aguacate llegue. El aguacate michoacano llegue a las mesas de los americanos, ¿no? Entonces, ahí ha sido un tema muy recurrente en cómo y hay un informe de Guacamaya Leaks donde explican toda la ruta del cobro de piso y cómo se hace todo por cartón, según las berries o la cosecha. Entonces, eso habla también de una situación muy fuerte. Y ahorita lo que decía Francisco es, o sea, ¿cómo volteas para el pasado? Pues, ¿cómo sigues? O sea, ante un hecho tan contundente, donde está pasando algo, volteas y dices, es que Calderón. Entonces, la herida, o sea, obviamente la herida de la guerra con el narco sigue, pero no es para que en el discurso la recuerdes, sino que la sanes con situaciones de Estado, o sea, con decisiones de Estado, no que estés recuerde, porque ya se les acabó, pues, y nadie les ha dicho que ese recurso ya se les acabó. O sea, el expresidente López Obrador lo agotó al mil
Y lo único que Calderón hace se fue hace 13 años. Hace 13 años. Es brotar mayor la indignación. O sea, te estás indignado por eso. Y le echas la culpa al pasado, pues Además, el operativo, el esquema de seguridad actual se parece mucho al de Calderón. Bueno, ¿quién es el secretario de Defensa? ¿Quién es el secretario de la Defensa Nacional? El jefe de prensa, el que hacía los comunicados, el que hacía toda la información y propaganda de la Secretaría de la Defensa con el general Galván, Ricardo Trevilla. Hoy. El general secretario. Se parece muchísimo. Sí. Si vamos a ese tipo de comentarios, ¿con quién trabajaba Omar García Harfuch? Con García Luna. Entonces volvemos a el arte. Juan Gabriel nos explica esto. ¿Te pareces tanto al PRI o al PRIAN que no puedes engañar? Francisco, conclusiones. Sí, de hecho en la mañanera el secretario de la Defensa pues le hace un reconocimiento a Manso, ¿no? Y dice que era un presidente que hasta participaba en los operativos contra la delincuencia organizada. Por eso a veces traía permanentemente el chaleco antibalas y lo demás, ¿no? Que ya tienen cámaras donde identificaron al agresor, cómo se fue preparando, etcétera, etcétera. El asunto que ahí está, subestimado. El presidente López Obrador, cuando toma posesión en Palacio Nacional, como a los 3-4 meses reacciona y dice en una mañanera: ya no vamos a estar volteando hacia atrás, ya no vamos a estar volteando hacia el pasado, mejor vamos a ver al futuro. Pero alguien le rompió el retrovisor o él mismo y siguió viendo al pasado hasta la fecha. Ahora para la final de la Serie Mundial, en el juego clave, pues como debe de ser, ya es el último, pues metes todos los recursos que tienes. Y metieron todos los recursos los Dodgers y ganaron. ¿A qué voy con esto? En la mañanera fue muy selectivo los pitchers que mandaron, es decir, los reporteros que tienen ahí sembrados, o periodistas o no periodistas, para que le tiraran puras de turrún a la presidenta. O sea, bastante identificados los muchachos. Entonces, como dice Milton, eso ya está agotado. Hay una realidad que no se puede tapar el sol con una maniobra de narrativa. O sea, salir y dar las condolencias, bien. Decir que se va a hacer justicia, bien. Malo que, pues no funcionó la protección periférica de 14 miembros de la Guardia Nacional, más los municipales que traía Manso. Pero de eso, a salir y estar responsabilizando todavía a 13 años atrás a Felipe Calderón, y luego pasarle después la pelotita que también Peña, pero que cuando llegaron ellos, las cosas empezaron a cambiar, y alguien le recuerda ahí en la mañanera, oiga, le dice, pero cuando Felipe Calderón va y le declara la guerra al narco en Michoacán. Sí. Estaba de gobernador Lázaro Cárdenas Batel. Él, así es. Sí, pero él era el gobernador y pues nada más recibió al presidente. O sea, tienen más salidas que un cerco viejo y no se dan cuenta efectivamente de que afuera en la calle, pues la gente está observando todas estas situaciones, independientemente, pero politizar una situación de este tipo a ese nivel como para decir, casi echarle la culpa a los comentócratas, a la derecha, al prianismo de lo que está ocurriendo. No, tú estás gobernando. Ya van para 7 años que están gobernando. En el aspecto de combatir al crimen organizado, hay mucha diferencia entre lo que hizo López Obrador y lo que está haciendo actualmente el Gabinete de Seguridad. Se reconoce que les dejaron bastante grande el Frankenstein, es cierto, pero peor hubiera sido que hubieran seguido con la misma táctica de abrazos, no balazos, independientemente que no sabemos si desde allá de Washington les dijeron, ya no más abrazos. Así es, ¿no? Así claro que sí. Seguramente que sí, en este tema de todo lo que hemos visto desde que llegó Donald Trump. Pero, Javier, comentario final. Sí, mira, este tema se ha levantado bastante polémica y no solamente ha habido críticas y cuestionamientos de parte de actores políticos en México, sino también en Estados Unidos. Sí tuvo un impacto este alcalde, que este alcalde había logrado tener una posición a nivel nacional por la forma tan crítica que había alzado la voz, de que sentía que lo habían dejado solo, tanto el gobierno federal como el gobierno de Michoacán. Y esto, bueno, en una zona donde últimamente
nuevamente vuelve a tocarse el tema del cobro de piso a productores del sector agrícola, como son los aguacateros y los limoneros, pues sí llama mucho la atención, y esperemos que efectivamente, en lugar de buscar querer responsabilidad a gobernar desde hace muchos años, Morena ya lleva 7 años en el poder, y esa es su responsabilidad de lo que está pasando actualmente. Quien gobierna ahorita es el responsable. Si los del pasado hicieron errores o omisiones, bueno, pues va a tener que resolver estas omisiones y errores, como parece ser que se está haciendo, pero lo que se quiere es que haya seguridad para toda la población, no solamente para los políticos, porque si vemos que con 14 elementos no puedes evitar que alguien atente contra un alcalde en lugar público, bueno, pues la pregunta es, ¿cuánto necesitaremos cada uno de los mexicanos? Imagínate nada más. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton. Sí, luego recordemos, hace unos años también en Obregón, pues la violencia política fue muy fuerte, porque ahí matan al candidato que iba líder en las encuestas de Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta, que había sido fiscal, había sido procurador, y iba con todo para ganar Obregón y lo matan, ¿no? Entonces, estamos viendo esta violencia política que se está trasladando ya a las estructuras políticas. O sea, es violencia del crimen organizado hacia las estructuras, y estas dinámicas de violencia que día a día se van permeando en una entidad, en una sociedad, en este caso como Michoacán, en la cual los grupos del crimen organizado están interviniendo el proceso capitalista, o sea, el proceso de producción, traslado y venta de productos con un impuesto. O sea, ellos van sobre el Producto Interno Bruto de ahí. ¿Cuánto? Desconozco, no tengo el monto, pero están tasando, están poniendo impuestos y están generando, quitándole recursos a las empresas que viven de eso, ¿no? Entonces, cuando no solamente trafican con sus productos, sino que también entran al proceso capitalista y están exigiendo sus cuotas. Entonces, vean cómo trastoca los entramados políticos, y vean, y eso es un reflejo. Michoacán es un reflejo. Sin duda. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Pues ahí está una realidad que choca pues con la respuesta oficial. Insisto, antes tenías que esperar, cuando no había redes ni nada de eso, ni tanta velocidad en la información, a que llegara algunos medios impresos en la Ciudad de México, la revista Proceso, me acuerdo, y si había un informe presidencial, pues ya sabíamos cómo estaba todo controlado. Buscabas ver el noticiero Univisión de Estados Unidos con Jorge Ramos y María Elena Salinas para demostrarte lo que habían ellos visto. En fin, hoy no. Hoy estamos en vivo y a todo color en esta que le llaman narrativa, en esta teoría del drama, entre mentir, desmentir, pero hay algo que no se va a poder ocultar jamás, que es el lenguaje corporal. O sea, la manera en que sales a hacer un control de daños, entre comillas, prácticamente molesta. Así es. Como es el caso hoy de la presidenta Sheinbaum. E insisto, ese discurso de voltear hacia el pasado ya deben de irlo olvidando si no se han percatado de ello.